656 en las Biblias que tenemos allá atrás. Si es una Biblia personal, no tenemos el número de la página, pero es Isaías y su capítulo 59. Y otra vez estamos en el Antiguo Testamento en esta ocasión, pero el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, los dos tienen la autoridad de Dios. Este Antiguo Testamento, si lo quiere pensar de esta manera, empieza con la creación y termina justo antes de que Cristo viene a la tierra, y después comienza con la vida de Cristo, comienza el Nuevo Testamento hasta el final. Entonces estamos en el Antiguo Testamento. Este libro específicamente, Isaías, se escribió más o menos 700 años antes de Cristo, pero uno de los milagros de la Biblia es que habla de Cristo de esa manera tan detallada, como ya leímos. El herido fue, como si fuera ya pasado, y no había ni acontecido todavía. Profecías de Isaías, desde 700 años antes de Cristo, cumplidas 700 años antes de que Él los escribe, y aún vigentes el día de hoy. Nos encontramos en ese mismo libro, Isaías, ahora en su capítulo 59. Su versículo 2. Isaías capítulo 59, su versículo 2. O versículo 1, perdón. Comencemos ahí. Dice la palabra de Dios así: He aquí, que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. O sea que Dios, la mano de Jehová no está demasiado corta que Él no puede salvar. Ni se ha agravado su oído para oír. Dios no está sordo para escuchar nuestra petición. Pero vuestras iniquidades, y esa palabra es pecados, vuestros pecados han hecho división entre vosotros, nosotros los seres humanos, y vuestro Dios. Vuestras iniquidades o vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahora al Nuevo Testamento, a los versículos que ya aprendimos, Primera de Timoteo y su capítulo 2. Primera de Timoteo y su capítulo 2. Como ya dijimos, estamos ahora en el Nuevo Testamento, los dos vigentes aún el día de hoy. Y nuestra meta es que usted no vea nada que digamos nosotros, ni vea aún, es que a veces la gente piensa, bueno, es que somos pocos aquí. Si la Biblia de Dios está abierta y estamos escuchando la palabra de Dios, no importa cuántas personas hayan aquí, nuestra meta es que nuestro mensaje sea basado 100% en lo que dice la Biblia. Entonces, esto es mucho más grande que nosotros. Y esto es directamente de Dios. Primera de Timoteo y su capítulo 2, comenzando al final del versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 2, perdón, no lo busqué en la Biblia que tenemos aquí. Primera de Timoteo, capítulo 2, se me pasó. Y su versículo 3. Como ya dije, son los versículos que ya memorizamos. Y es la página 1046. 1046 o 1045, perdón. 1045, Primera de Timoteo, capítulo 2, comenzando en su versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Al final dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es el conocimiento de la palabra de Dios y lo que dice acerca de mi condición. Porque, dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y dice Pablo, de lo cual se dio también testimonio a su debido tiempo. Entonces esperamos y oramos que Dios bendiga la lectura y la predicación de su santa palabra. Esto es un pasaje especial y hemos leído también un pasaje especial en el Antiguo Testamento. Como ya dijimos, Isaías escribe 700 años antes de Cristo, profetizando acerca de él, lo que iba a suceder 700 años antes o después de lo que él escribe, y resulta ser que sucedió. Fue una profecía que Isaías escribió 700 años después, se cumple, y ahora estamos en el 2025 años después de que nació Cristo en el año 0. Nació Cristo en el año 0. Es algo muy interesante para los ateos, ¿no? ¿En qué año estamos? Esto de Cristo es real. Él existió, nuestro calendario lo demuestra,
hay muchas evidencias que podríamos ver acerca de Cristo, su existencia aquí en la tierra y la palabra de Dios misma. Esto es real, esto es la verdad y por eso lo predicamos con mucha certeza. Pero lo que nosotros queremos que usted entienda el día de hoy no es necesariamente que hay muchas cosas buenas en la Biblia, aunque sí es cierto, y no es tanto ¿qué quiere Dios para mí? Eso es a lo que vamos el día de hoy. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres sean salvos, hombres y mujeres, y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros vivimos en un mundo lleno de la maldad. Jacob habló acerca del asesinato de Charlie. Usted dice, ¿cómo puede existir este tipo de maldad en una persona? Que tomara una pistola de esa manera y asesinara a alguien, un padre, a alguien visto por muchos, es un esposo, alguien admirado por muchos, alguien haciendo el bien. Pero el problema, muchas veces vemos algo así y decimos, no, el problema es la pistola. Pero el problema es que los asesinatos han existido durante muchos años. De hecho, empezaron en Génesis. Y en Génesis no había pistolas. El problema no es la pistola, el problema es el corazón. Usted puede buscar algo, una cosa que ha estado en todas las guerras que ha existido en este mundo. Todos los asesinatos de este mundo, todos los crímenes de este mundo, todos juntos. Una cosa que ha estado en todas estas situaciones es el corazón humano. Entonces, el problema no es la circunstancia y los objetos. El problema está aquí. Y Dios lo sabe. Por eso dice Isaías, vuestras iniquidades, vuestros pecados, vuestros es otra forma de decir, los pecados de ustedes han hecho una división entre ustedes y vuestro Dios y su Dios. Nuestros pecados en este mundo no es necesariamente solo una falla del carácter, que ahí vamos en la vida intentando poco a poco y pues todos tenemos nuestras fallas. Eso es cierto, somos seres humanos. Pero esta idea del pecado va más allá de lo que sucede aquí en la tierra. Nuestros pecados han hecho una división entre nosotros y el Dios que nos creó. Dice la Biblia, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea que ahora Pablo está escribiendo y él sabe que hay una división entre Dios y nosotros. Isaías escribe muchos años antes de que escribiera Pablo. Y dice, nuestros pecados han hecho una división. Y Pablo dice, hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Mediando qué? Esta distancia que se ha creado por nuestros pecados. Dice la Biblia es muy clara. Y nos dice a todos nosotros aquí el día de hoy. Dice Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron. O sea que esto no es un mensaje de la Biblia que nosotros predicamos a ustedes. No quiero que ustedes piensen que esto es, no, pues ellos me hablaron de mi pecado y que yo. A nosotros Dios nos ve iguales, a todos. Dios nos ve iguales a todos. No importa cómo nos vistamos. Dios nos ve a todos iguales. Nos ve en nuestra condición. Y Dios conoce nuestro corazón. Por eso esto es algo tan profundo y tan importante. Porque Satanás quiere que nosotros pensemos en el aquí y en el ahora. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cuál es lo siguiente en la vida? Mantenernos, aunque no sea, si no puede tenernos haciendo el mal siempre, que nos tenga distraídos. Bueno, no estoy haciendo lo que hacen mis amigos. Muy bien. Y yo puedo pensar en gente muy mala que está involucrada en cosas. Yo no estoy en esas cosas. Pero vamos distraídos. Tal cosa, lo siguiente. Y no nos enfocamos en lo que quiere Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esa palabra salvos nos da la idea, no solamente dice Isaías que hay una separación,
Pero nos da la idea de que hay un peligro también. Dios quiere que todos sean, se podría decir, rescatados. Y usted dice, bueno, ¿y rescatados de qué? ¿Salvos de qué? Salvos de las consecuencias de nuestros pecados. Nuestros pecados han hecho una división entre nosotros y Dios. Y nuestros pecados tienen consecuencias eternas. No solamente consecuencias aquí en la tierra. Si yo voy y le robo algo de alguien, vamos a decir, me robo, creo que vi un Tesla allá afuera. Voy al Tesla y me lo llevo. Hay consecuencias aquí. La policía me va a agarrar, se va a enojar alguien conmigo, tal vez me agarran a puñetazos y me agarran. Pero de hecho lo peligroso es la consecuencia con Dios. Porque todo pecado tiene consecuencias con Dios. Y esas consecuencias, como ya dijimos, son muy, muy serias. Porque el problema con el pecado es en contra de quién se comete. El pecado se comete en contra de Dios primero. En contra de Dios primero. Y nosotros necesitamos ser salvos. Qué buena noticia que Dios quiere que todos sean salvos. Qué buena noticia. Y vengan al conocimiento de la verdad. Hay que saber la verdad. En un mundo de tanta confusión, de tanta mentira y de tanto diluir la verdad. Bueno, esta es una media verdad. Sí es cierto que hay hombre y mujer, pero también hay un mundo de confusión. Esto está bien y esto está mal, pero hay manera de mundo de confusión. Dios quiere que vengamos al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que nuestros pecados tienen consecuencias. Pero la verdad también es que Dios quiere que todos sean salvos. Otra vez enfatizar, esta palabra hombres significa todos. No es nada más los masculinos, no, los seres humanos. Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. Una pregunta para usted. ¿Ha sido salvo o salva usted? ¿Ha venido usted al conocimiento de la verdad? Dios quiere que usted sea salvo. ¿Qué dice estos dos versículos aquí? Los voy a poner acá para que lo veamos. Son los siguientes dos versículos. Y dicen esto, hay un solo Dios. Hay un Dios allá arriba. Está obrando aquí. Vemos el sol, las plantas, las bendiciones que Él nos ha dado, como decía Jacob. Hay un Dios, Él está allá afuera, está involucrado aquí, es quien sostiene la tierra, pero Él está, si no somos salvos, Él está a una distancia. Dice la Biblia, hay un solo Dios, pero dice también que hay un solo mediador. Prepárate, dice Amós, uno de los profetas del Antiguo Testamento, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Sea que yo lo crea o no, hay un Dios y es mi Dios. Es el Dios que está allá afuera, el Dios que me creó. Yo puedo pararme aquí y decir, no creo en Él, pero aquí sigo. Algo me creó, alguien me creó. Y eso es lo que dice la Biblia, es el Dios de la Biblia. Hay un solo Dios. Pero hablamos de esta distancia que se creó. Muchos intentan mediar esa distancia por esfuerzo propio. Bueno, yo he pecado, yo he hecho cosas en mi vida que no debo hacer, y sean pocos pecados que otras personas, pues esperemos que sí. Sean muchos pecados, puede ser. No hay nadie que esté, como dice Isaías, el brazo de Dios no se ha acortado. O sea que Dios no tiene el brazo corto para ver si puede salvar. Espero y puede, no. Dios puede salvar a cualquier ser humano en esta tierra. No hay pecador demasiado pecaminoso. Escúchenme bien. No hay pecador demasiado pecaminoso que Dios no lo pueda salvar. Hay personas demasiado heridas que los doctores no los pueden recuperar. Ese fue el caso con Charlie. Llegó al hospital y no lo podían revivir. No pudieron mantener su vida. Llegó demasiado herido. Pero para Dios, el gran médico,
No hay pecador demasiado pecaminoso que Dios no pueda salvar. Dios puede salvar a todos. Sea una persona, como decimos aquí, buena, menos pecados. O sea, una persona mala, como decimos, muchos pecados. Dios quiere salvar a ambos. Y tal vez usted se identifique con una de dos o ahí en medio. Dios le quiere salvar. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero muchas veces intentamos con nuestros esfuerzos, reconocemos nuestra condición, reconocemos la distancia, que no soy perdonado de mis pecados y quiero ser perdonado delante de Dios. Dios quiere que yo sea perdonado y sea salvo. Entonces voy a hacerlo mejor. Voy a empezar a ir a la iglesia y voy a empezar a leer la Biblia fielmente. Voy a empezar a dar a los pobres si pueda o ayudar yo tengo una vecina, un vecino, un familiar ya ancianos, voy a empezar a ayudarlos, les voy a echar la mano. Esas son cosas muy buenas. Pero imagínense si yo, de ese Tesla que me robé, yo me presento en la corte. Ya estoy delante del juez. Y el juez me dice, David, así me llamo, me dicen que te robaste un Tesla en un hotel. Yo no digo nada, ¿verdad? No quiero decir que sí o no, no sé. ¿Qué pasa si yo le digo al juez? Bueno, mire juez, yo sé que me acusan de robarme ese Tesla gris que estaba ahí estacionado, pero en mi vida yo estoy haciendo muchas cosas buenas. Empecé a ir a la escuela, estudié enfermería, trabajo en un hospital como enfermero, trabajo con niños, intento ayudar a los niños, especialmente a los niños. Hay unos niños que llegan muy enfermos y estoy intentando lo mejor que pueda yo. Intento apoyar a mi familia, intento predicar la Biblia. Écheme la mano, juez. ¿Qué me va a decir el juez? Todo eso que haces de bien en la vida está bien. Sigue haciendo el bien. Pero el problema no es que estés haciendo el bien. El problema es que te robaste el carro. Sí, pero el problema no es que estés haciendo ese bien. El problema es que te robaste el carro. Ese robarte el carro tiene consecuencias. Y aunque hayas hecho mucho bien, eso está bien, sigue haciéndolo. Pero ¿qué tal del robo? ¿No ve? El juez, para ser justo, él tiene que darme las consecuencias que yo merezco. Y si yo le presento todo el bien que yo esté haciendo, eso no cuenta en la corte. Es lo mismo con Dios. Dios dice, ¿qué tal de tus pecados? Y yo le digo, pero Dios, mira todo el bien que he estado haciendo. O, es más, voy a intentar hacer aún más bien en mi vida. Está bien, sigue haciendo el bien. Pero el problema es nuestros pecados. Dios es un juez justo. Y Dios, aún como un juez humano aquí, Dios no puede solamente olvidar el mal, olvidar el crimen por el bien que hemos hecho. Hay un solo mediador. Nuestro bien no cuenta como mediador entre Dios y los hombres. Tampoco el bautismo. Bueno, me voy a bautizar. El mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. ¿Será que hay una cierta cantidad de dinero que yo pueda dar para apaciguar la ira de Dios en contra de mí? Hay un solo mediador, y es Jesucristo. ¿No ve? Hay una distancia que se ha creado por nuestros pecados entre Dios y los hombres. Y noten esto, no es que Dios se haya removido de nosotros. Dios se alejó. No, yo pequé. Dios no se ha movido. Yo fui el que huí de Él. Yo fui el que pequé. Necesito un mediador. Alguien que pueda mediar esa distancia tan grande que hay por mis pecados. Dice la Biblia que hay un mediador entre Dios y los hombres. Ese es el mismo hombres del versículo 4. Seres humanos. Y es Jesucristo hombre. ¿Cómo es Él el mediador? Eso es una buena pregunta. ¿Cómo es Cristo el mediador? Jesucristo, Jesús, la misma persona. Dice aquí, Pablo dice, se dio a sí mismo en rescate
por todos. Los hombres, todos. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Cristo se entregó. Y nosotros, yo, que merecía pagar por mis pecados. Yo merecía las consecuencias de mis pecados. Es, como decía Jacob, ausencia de Dios. El estar para siempre sin Dios. Porque con mis acciones es como si yo le dijera a Dios, yo no te quiero aquí. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero Cristo se dio a sí mismo en rescate. Sí, el pecado nos mantiene en cadenas. Yo soy libre, puedo hacer lo que quiera. Deja de pecar. Estamos encadenados. El pecado nos dice que estamos bien, que somos libres y nos tiene en cadenas. Ese es el pecado tan engañoso. Pero Dios ofrece un rescate. Ahora sí ven la palabra salvos, rescatados. Esto es del pecado, las consecuencias de nuestros pecados. Dios quiere que todos los hombres sean rescatados. Ahí estamos otra vez. Se dio a sí mismo en rescate por todos. Todos. Ah, bueno, será solamente por los ricos. Todos. Solamente por los pobres. Todos. Solamente por los que... Todos. ¿Se dio a sí mismo en rescate por usted? Vamos a ver. Dice la Biblia, Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz. ¿Será que se dio a sí mismo por mí? Como dice el versículo que leyó Jacob. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. De hecho, dice el siguiente versículo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos, porque Él derramó su sangre en una cruz. Y su sangre, dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A todos. Juan 3:16, tal vez se lo sepan ya de memoria. De tal manera amó Dios al, ¿cómo dice? Mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese tener vida eterna es este mismo rescate. Tener el perdón de pecados es una vez y para siempre. Una vez que mi cuenta esté pagada delante del juez, ya no hay cargas. Ya no hay cargas. Y si Cristo pagó mi deuda, ya no hay cargas. Sí, ese es el Evangelio. Yo merezco pagar por mis pecados, pero Cristo pagó mi deuda. Se puede decir así de sencillo. Y es una verdad tan profunda que queremos que usted entienda, porque le va a dar paz a usted si no lo tiene aún. El perdón de pecados Dios lo ofrece aquí, hoy. Y no hay nada que usted tenga que hacer. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo hombre. ¿Será que Cristo murió por usted o no? ¿Qué hizo Cristo en esa cruz? Murió por esas personas allá afuera. ¿O será que murió por mí? Cristo murió por ellos. Sí. Pero Dios quiere que usted sepa que Cristo murió por usted. Cristo murió por todos. Cristo murió por ellos. Traiga a quien sea a esa puerta, Cristo murió por ellos. Pero lo que va a hacer la diferencia en la vida de usted es si Cristo murió por usted. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios es un Dios de ira que está allá arriba y solo está buscando aventar relámpagos a cualquier persona que peque. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. A veces la gente piensa que Dios es así, que quiere aventar relámpagos y es un enojón.
Dios no es así. El pecado es serio, claro que sí, pero Dios quiere que usted sea salvo. Si no me siento, me voy a empezar a repetir otra vez. Estos versículos los vamos a leer otra vez. Es algo muy sencillo y a la vez muy profundo. Y si tienen preguntas después, adelante, con mucha confianza. Isaías nos dice que nuestros pecados han hecho una división entre nosotros y nuestro Dios. Nuestros pecados. Pero ¿qué dice Pablo? Dice Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Se dio Cristo en rescate por usted? Yo sé que hay unos aquí que dirían que sí. Y hay unos tal vez que no saben. No sé. La Biblia dice que sí. La única forma de que usted y yo seamos perdonados es si Cristo murió por mí o no. Yo creo que Cristo murió por mí. Él se dio en rescate por mí. Por eso tengo la confianza que yo soy perdonado delante de Dios. ¿Lo merezco? No. Nadie lo merece. Cristo se dio por mí y por eso soy salvo. Si usted quiere ser salvo o salva, rescatado, no busque otro mediador. No hay, ni usted mismo. Cristo, Jesucristo, hombre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Que Dios bendiga su palabra.